Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, este día tenemos el gusto de presentarles a ustedes la videoconferencia Mis Maestros, este día 14 de mayo del año 2025, en la víspera del Día del Maestro. Y esta videoconferencia de mis maestros la va a disertar el académico doctor Manuel Fernández Torrano. El doctor Fernández Torrano es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y reconocido por la UNAM. Es maestro de pediatría clínica por la Confederación Nacional de Pediatría, director médico del Hospital del Niño de Tabasco, también profesor de posgrado en pediatría por parte de la UNAM, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, subespecialidad en neonatología, se desarrolla como pediatría privada en la Ciudad de México y Tabasco, trabajó en la Universidad Olmeca, director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y actualmente trabaja como comisionado en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco. También es coordinador estatal en Tabasco sobre bioética. Así es de que, pues tengo mucho gusto de eh, eh, cederle los micrófonos a mi colega y amigo Manuel Fernández. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Te agradezco infinito tu atención. Yo quiero empezar diciendo que aquí hay una diapositiva, la que sigue, la anterior, la anterior. No, esa, mira, esta diapositiva que están viendo ustedes es como empezamos a aprender medicina y pediatría. El río es el Grijalba, de tal manera que el trabajo comunitario de la medicina comunitaria, social y comunitaria verdaderamente es elemental y es fundamental que los médicos recordemos esto aquí, por supuesto, quienes lo vivimos. Saludo al doctor Loredo Abdalá. Me gradué como bachiller en ciencias biológicas e Gracias. ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México y en Ciudad Universitaria. A todo, ahí conocí a Iriga, esposa, después desde el primer día y crecimos juntos. Terminamos la carrera de médicos cirujanos y posteriormente ella ingresó al Instituto Nacional de Cancerología, graduándose en citotecnóloga. Y yo ingresé al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, graduándome como pediatra clínico, pero había tanto que aprender que mi segundo amor, que fue la neonatología. Siempre estuve en el ojo, terminamos, por supuesto no había dinero para las copias, ni bibliografías, ni... Vi cómo llegaba la tecnología a las terapias intensivas del Hospital Infantil de México. No, había pero no había celulares, de pronto aparecieron las computadoras, así como ahora de inteligencia artificial. Pasé de estudiante a maestro y luego nuevamente estudiante, hasta la oportunidad de estructurar el Hospital del Niño de Tabasco desde abajo. Todo. Luego la residencia con el aval de la división de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciamos con pediatría clínica, odontopediatría, cirugía pediátrica, enfermería pediátrica y se quedó en el tintero de especialidad de pediatría social comunitaria. Sí. Esta reflexión me interesa mucho
habría que reflexionar sobre el porcentaje de la carga ética en cada una de las acciones, en cada consulta, entendiéndose esta como un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana y que observa el bien en general y las variaciones humanas y su matiz. Respecto a la autonomía, veracidad, no hacer daño, hacer el bien, justicia en el acceso a la salud y confidencialidad. Y todas estas opciones las tiene la gente que les voy a presentar. Gonzalo Gutiérrez Trujillo verdaderamente es un fuera de serie, el hijo putativo del maestro Pumate. Si ustedes leen esta nota, ustedes verán que no hay desperdicio en su vida, ustedes verán que verdaderamente fue un hombre dedicado totalmente toda su vida a enseñar y a transmitir y a crear en clínicas pediátricas en el Centro Médico Nacional siglo XXI. Este López Buendía, pediatra clínico egresado del Hospital Médico del Hospital Infantil de Villahermosa, doctor Julián Mansur Caña, jefe del servicio de pediatría de la Clínica 39 de LIN, durante el internado de pregrado, asesor de la consulta externa del Hospital del Niño, que lo nombré al final de su vida, porque aquí es donde yo quisiera recuperar que nosotros los médicos debemos ser unidos, y cuando al final de la vida las cosas no van bien, uno tendría la obligación no de ayudar a un amigo, la obligación moral de asistir a un amigo. Un extraordinario médico, Horacio Ramírez Espíndola, pediatra, coincidí con él en el internado rotatorio de pregrado en la clínica del IMSS. De conocimientos sólidos, de transmisión fácil, disciplina total, no toleraba dos opciones para canalizar recién nacido de 2 kilos en 500. Y a la hora que fuera, después de la segunda opción, él llevaba. Él enseñó No, sí. a No, sacarle ¿eh? hilo a Ahí va a empezar. reusables y después pediatra, el ser director del Hospital Infantil de Villahermosa y director del Hospital de Niños de Tabasco. Obcecado en la construcción de un nuevo hospital de pediatría, me subió a su sueño. Muchas gracias, Rodolfo, donde estés. Luis Torregrosa Ferraez, general brigadier médico militar y uno de los hombres en la política pediátrica mexicana extraordinaria. Sabía qué hacer en el momento adecuado y con la gente adecuada. Él ubicaba a las personas en casilleros preestablecidos y en alguna ocasión en la casa de ustedes en Villahermosa, al entrar al jardín, y venía el doctor Pumate con él, y el doctor Pumate se frenó y le dijo: mi general, pase usted. Y Torregrosa le dijo: señor secretario, primero usted es la autoridad civil. Torregrosa para mí fue importantísimo porque me ayudó muchísimo a crear el Hospital del Niño en Tabasco. Sergio Graham Pontones, un Canadá, que llegó y reveló que dio una opción diferente, que no había ninguna limitante para hacer. Yo creo que dentro de todos mis maestros, Sergio es uno de los principales. El maestro Vega Franco, que ustedes los deben de reconocer desde toda la vida, y quiero leer algo que verdaderamente es interesante. Me dijo Juanita: no seas malo y acompáñame en mi entrevista. Ni cuando hice el examen nacional para la residencia me sentía tan nerviosa. Mira nomás cómo me sudan las manos. Todos los días tienes la oportunidad que te reciba el doctor Vega Franco en el hospital infantil de México. Tú, porque ya pasaste el susto de que te entrevistaran Torregrosa, Romeo, Santos.
tres inquilinos del Olimpo juntos, pero yo siento que voy a ver a Júpiter. No puedo comer a gusto. Si el doctor me acepta, seré una de las mejores pediatras con especialidad en gastroinfusión. Vas a ver que sí, y en un descuido publicaré mi tesis en el boletín del boletín médico de España infantil de México, o en la revista mexicana de pediatría. No te rías. ¿Cuánto apuestas que sí me aceptan? Y camínale que yo no sé cómo llegar. Esa es una reflexión de todos los años en el hospital, de la gente que trascendía no solamente como personas, sino que trascendía como profesionales de la medicina, verdaderamente extraordinario. Me decía la esposa de Leopoldo, cuando estuvieron ellos en Inglaterra y fueron a comprar 5 plátanos, la persona que les vendía los plátanos dijo: oiga, ustedes cuántos son 5, déjenle los otros 3 a otra persona. Y me dice: Betty, me enseñaron a comprar lo que realmente me iba a comer. El maestro Dorantes es verdaderamente un médico militar fuera de serie, uno de los primeros hematólogos, no en Latinoamérica, en el mundo, un hombre brillante, generoso, honesto, dejaba el microscopio en su escritorio con las laminillas, y todos los residentes del infantil teníamos que pasar y poner nuestro diagnóstico, lo que veíamos en las laminillas. Y al otro día te convencía de que lo que tú habías visto era lo que estaba ahí. Un hombre verdaderamente brillante, un hombre que todos los días contaba las petecias de sus pacientes y les decía yo: maestro, ¿de verdad usted encuentra diferencias? Sí, doctor Fernández. Venga mañana y vamos a ver que va a haber mañana más petequias o menos. Es un hombre, fue un hombre verdaderamente de un soporte del Hospital Infantil de México como no hay, y hay que agradecerle. El doctor Nava Segura, un hombre verdaderamente inteligente, un hombre con una capacidad de enseñanza y de cuestionamiento, un hombre que no tenía nada que ver conmigo desde el punto de vista de la pediatría, pero sí desde el punto de vista de lo que era una persona inteligente, y que además de inteligente, con un bagaje académico y cognitivo fuera de serie. No había algo que no supiera. Era un fisiólogo natural. Él desnudaba la enfermedad y te la ponía en las manos, te decía: entiéndalo, doctor. Por lo tanto, por eso lo puse aquí, y también le agradezco a él. Bueno, el profesor Ruiz Pérez Tamayo, estuve con él en el departamento de patología, en el Hospital General y en nutrición. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nutrición estaba muy al principio en el Hospital General de la Ciudad de México, antes de irse a Atlanta. Bueno, este hombre es un hombre que verdaderamente es respetuoso de la ética, es respetuoso del ser humano, es respetuoso de los médicos, y hay algunos que no lo quieren porque al vino le dice vino. Es un hombre verdaderamente fuera. Y si ustedes ven a dónde estudió este hombre, dónde estuvo, uno no puede dejar de observar la formación de los maestros y agradecerles que nos hayan participado de sus conocimientos. Maximiliano Ruiz Castañeda. Yo creo que el maestro Ruiz Castañeda debió ser, junto con el maestro Cravioto, uno de los mexicanos que pudieron haber estado nominados, por lo menos nominados, al Premio Nobel de Medicina. El maestro Ruiz Castañeda, gracias a él se hicieron muchísimos diagnósticos con el medio de cultivo sólido y líquido. Y en alguna ocasión, pasando visita con el maestro Kumarte, se oyó una voz fuerte. Le
Jesús otra vez haciendo de los suyas, todo el mundo volteó porque aparte que alguien le dijera Jesús. Volteó y era el maestro Luis Castañeda. Sigues diciendo que la gente no coma las tortas y los tacos que venden allá afuera. No se van a morir de la infección, se van a morir de desnutrición, Jesús. Prométeme que no vas a volver a decir eso. El maestro Kumarte para mí fue fundamental en mi formación en el hospital infantil. Una tarde, noche, me dice antes de irse, el paciente de la cama 4, el doctor Fernández, hay que tomar la presión cada 2 minutos. Y lo va a usted notar en esta hoja que le voy a dejar. En el momento que haga hipotensión, se va a perforar de las placas intestinales. Y en ese momento habla usted a los cirujanos y que lo opere. A las 3 de la mañana, con inflamación de los 2 oídos, hizo hipotensión, llamé a los cirujanos y lo operaron. Alguna gente cuando cuento esto me dice, oye, ¿por qué no lo operaron antes? Porque el doctor Kumarte no creía en la cirugía. O sea, él creía que cuando era verdaderamente importante y necesario, en ese momento se tenía que hacer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero para salir de este país y hacer una subespecialidad, en muchas universidades del mundo requerían la firma de Jesús. Jesús Kumarte para mucha gente fue duro, para mí fue un hombre bueno, no ni duro ni blando. En la casa de ustedes comió o cenó 3, 4 veces y era un hombre bueno. Eduardo Jurado, otro médico militar, perinatólogo, el primer director del Instituto Nacional de Perinatología de este país, uno verdaderamente igual que el doctor, que nuestro amigo hematólogo Dorantes, eran verdaderamente unas damas, y eran militares todos. El maestro Jurado quizás se equivocó cuando cuando hizo el Instituto Nacional de Perinatología, les dejó una hoja en donde tenían que poner qué hacía en cada momento. Si iban al baño, 15 minutos para el baño, 10 minutos para esto. Pero lo que pasa es que él quería tener el control. Él quería que las cosas se hicieran como se tenían que hacer y no como no de otra manera. Y si ustedes ven dónde estuvo el maestro, pues ustedes pueden pensar que fue un verdadero maestro. Y aquí yo quiero hacer una anotación. Mi nieto mayor, que se llama Manuel Fernández como yo, está becado por Harvard para estudiar medicina, pediatría y neurocirugía pediátrica al 100% de la beca. Sí. Joaquín Cravioto, este hombre verdaderamente fuera de serie, pudiera haber sido un maestro con el premio Nobel de Medicina. Yo me acuerdo mucho, a Tabasco vino muchas veces, pero me recuerdo mucho en La Habana, sentados en la banqueta, y ya no nos quedaba ron ni tropicolas. Y entonces alguien dijo, maestro, pues que ya, y pasó un médico cubano, epidemiólogo, y le dice, maestro, ¿qué les falta? Pues nos falta ron y nos falta tropicola. Ahorita, y trajo una caja de ron y como 2, 3 cajas de tropicola, y me volteé y me dice, ¿sabes qué, Manuel? Yo fui maestro de todos los epidemiólogos cubanos. Jaime Markovich, Cuba, y aquí Arturo Loredo debe recordarlo. Yo estuve trabajando con Jaime en la medicina privada. Jaime empezó con el trabajo de maltrato infantil y junto con Arturo Loredo, yo le tengo un gran cariño y recuerdo, porque yo era residente en el hospital cuando él me llevó a hacer la consulta privada. Él era muy bueno, muy buen clínico, era muy buen infectólogo,
pero no era muy buen neonatólogo. Me dijo, yo necesito que estés conmigo para ver los recién nacidos. Y estuvimos una etapa de 3 años por lo menos, y yo agradezco porque pude comer caliente todos los días durante esos 3 años. Sí. Amapola del Graz, la primera mujer presidenta de la Sociedad Mexicana de Pediatría, secretaria general de la Academia Mexicana de Pediatría, jefa de la consulta externa del Hospital Infantil de México y mi amiga y comadre. Una mujer buena, una mujer hija de españoles que vinieron cuando la guerra, exiliados, y comadrísima, María Elisa Alonso Vilatela, el jefe del servicio de genética del Instituto Nacional de Neurología, que también fue maestra, que me enseñó cosas. Estas personas vinieron a México a producir, no vinieron a hacer otra cosa más que a ayudar a los mexicanos con mucho trabajo y con mucho conocimiento. Cuando se termina no se termina, cuando nosotros encontramos que había que crecer y sin robar dinero, nos pusimos en contacto con la Universidad de Colorado, con Cornell, la Universidad de Texas, la Universidad de Kansas City, George Washington, California, Denver, el Instituto Internacional de Nutrición Infantil de Filadelfia y Hospital Gar de Fronteja para que más. Invertimos dinero para que esta gente viniera y nos enseñara en el Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón en Tabasco. Y quiero decirles que vinieron y estuvieron entre 10 y 15 días toda esta gente. John Lilly, un extraordinario cirujano pediatra, brillante. Bruce Bedwick, que todos ustedes conocen el tumor de Bedwick. Bueno, pues este hombre estuvo con nosotros 15 días, estuvo con nosotros, con nuestro patólogo, lo invitó y se lo llevó 3 meses a Estados Unidos. Un hombre que verdaderamente, sin pedir nada más que el cuarto del hotel, el desayuno, la comida y la cena, estuvo y generó muchísimos conocimientos al hospital. Philip Lipsick es otro judío mexicano que endocrinólogo que se desarrolló que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se hizo pediatra en el Hospital Infantil y que se desarrolló en Estados Unidos en los mejores hospitales americanos con un gran valor. Sí. El doctor Hamburger es un gran médico cardiólogo que nos vino y estuvo también 2 semanas enseñándonos la metodología y el trabajo, cómo organizar un servicio de cardiología pediátrica en el hospital. ¿Sí? La doctora Luchenko no vino, pero la doctora Luchenko para mí representa como mi abuelito, mi bisabuelito. Verdaderamente es la madre de la neonatología. Nadie más que ella, un trabajo verdaderamente importante que dejó elementos base para el desarrollo de la neonatología, elementos base para poder recuperar pacientes de 500 gramos o 650 gramos, 750 gramos con una utilidad cerebral importante. Nos heredó a un médico del Perú, Jacinto Hernández, neonatólogo, era el hombre de confianza de la doctora, y estuvo con nosotros 3 o 4 veces, un hombre generoso, honesto, un hombre con una desinterés por no quedarse con conocimientos y para enseñarnos lo que tenemos que aprender. El doctor Gluck, pues simplemente se conoce como el padre de la neonatología. De ahí este asunto del amor que tenía yo y de traer a gente que nos enseñara y que nos dijera cómo hicieron ellos para poder desarrollar tanto, por supuesto, con mucho dinero y con mucho... bueno,
El doctor Gordon Avery, que tiene un libro sobre pediatría y sobre neonatología verdaderamente brillante, es un hombre extraordinario, generoso. A esta edad vino y bailó aquí, tomó las horchatas de la catedral y estuvo 15 días junto con la doctora Fochman, que es otra neonatóloga de primer mundo. Es esta mujer que está eh, eh, pasando visitas. Nos hablaron y nos dijeron, esto sí vale la pena, esto no vale la pena, caminen por aquí. Y uno lo mismo que el doctor Bijan Siasi, que es otro neonatólogo de Hollywood que trajimos y estuvo con nosotros enseñándonos por el camino de lo que era la neonatología. Y repito, no robamos dinero, invertimos. Hugo Carvajal es un médico de Costa Rica que se hizo en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, egresado de la Universidad de Cornell y trabajó en el Hospital Herman Hospital de Houston, en Humana, en Los Ángeles, Bandera Humana, y en el Hospital de Galveston, en Houston, Texas. Hugo nos trajo a 12 gentes de Galveston, 15 días, desde la gente que inventó las vendas de presión para los quemados, hasta otras gentes que van a ver ahorita que hacían una cirugía para niños quemados, como el doctor Park, que era un médico de Canadá, pero que tenía instrumentales extraordinarios para hacer levantamiento de cortes sin la máquina y poner en la parte quemada este tejido. El doctor Park es un hombre genial, es un hombre con muchísimo dinero, porque recupera pacientes en Texas quemados de todo el mundo, pero es un buen amigo de Tabasco y del Hospital de Vida. Bueno, vamos terminando, y esta es la socialización que hubo en este trabajo, donde ven ustedes a muchísima gente, amigos de todos ustedes, y aquí hay uno que es el que está hablando, es pasando visita y yo poniendo mi nota, porque yo ponía mis notas, no le pedía yo al presidente que me las pusiera, y este es Jacinto Hernández. Bueno, aquí se ve a Hilda, con mucho cariño. La que sigue, por favor. Pues como ustedes verán, la inversión, cuando tuvimos dinero en el hospital, fue para que viniera gente de primer mundo a enseñarnos cómo se hace la medicina en los Estados Unidos. No porque fueran los Estados Unidos, porque a los médicos de odontopediatría traje gente de Brasil y traje gente de Francia para ayudarlos a hacer las cosas mejor. Yo les agradezco muchísimo y quedo a su disposición. Gracias. A ver si... Ahí está ya. Fíjate, Manuel, que nos hiciste un recorrido de casi 100 años, de todo lo que mencionaste, puros maestros, y pues quiero cederle la palabra a un maestro que afortunadamente todavía tenemos aquí, con vida y muy bien y muy fuerte, que es el doctor Arturo Loredo Abdalá. Maestro, ¿quiere hacer algún comentario? Claro que sí, muchas gracias, Eduardo. Te felicito, Manuel, porque realmente me hiciste recordar, yo creo que fui antes que tú en el Infantil de México, pero Sí. estuve trabajando durísimo con toda esa gente. Y no sé si te has llevado con Romeo Rodríguez, pero él fue mi maestro y él fue el que me enseñó fiebre reumática, y después yo implementé la clínica de fiebre reumática en aquel entonces Hospital del Niño de Limán,
pero que después éramos Instituto Nacional de Pediatría. Pero todos ellos fueron sensacionales y tú tuviste la oportunidad, un gran laboratorio al estar como director del Hospital Nieto Padrón, porque es un laboratorio porque pudiste traer médicos mexicanos, médicos extranjeros para enriquecer la pediatría de Tabasco, pero la pediatría de México. Yo creo que eso era muy importante y qué bueno que has tomado este recuerdo de gente que, como dijiste en un principio, si uno está arriba, pues pero cuando ya está al final, en el ocaso de la carrera, no que te reconozcan, pero que te ayuden o que contribuyan contigo en un quehacer que has desarrollado durante mucho tiempo, pues me parece sensacional. Te felicito como maestro, como pediatra, como compañero y como mexicano. Felicidades, Norman. Muchas gracias, Arturo. Te agradezco mucho. Fíjate que cada uno de los médicos que mencionaste, Manuel, pues me traen recuerdos. Algunos porque yo estudié medicina con sus libros, ¿no? Eh, Nava Segura, el de neurología, eh, la patología, en fin, todos los libros con los que yo estudié medicina, pues eran de estos personajes y algunos fueron mis maestros, eh, alguno recordado inicialmente, eh, un poco fuera de contexto porque Gonzalo Gutiérrez, cuando yo entré a hacer pediatría, era jefe de servicio en el séptimo piso del hospital del Centro Médico Nacional de Infectología y tuve un desencuentro con él y ya después pasaron 2 años y cuando nos encontramos en la academia, yo fui a pedirle perdón y él me dijo, no, tú perdóname a mí. En fin, un recuerdo para mí muy agradable, porque además el maestro era bien bravo, tenía un Sí, carácter, pero sí, de aquellos. Y, sí, sí. y recordé, ahorita me hiciste recordar a este tipo de personajes. Creo que yo conviví con algunos otros que no los mencionaste, pero que seguramente el doctor Arturo Loredo los conoció bien y a lo mejor tiene algún recuerdo, como Calderón Jaimes, por ejemplo, ¿no? El maestro Ernesto Calderón era un militar de esos así, bien bravo, ¿no? Se aventaba los tequilas así durísimo y recuerdo una ocasión que estuvimos en Sonora. eh, Me dice, oye, me aventé toda tu plática porque me vas a acompañar acá, que voy a ir a comer y me invitaron a comer, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Sí, maestro, claro que sí. Tómate un tequila. Le digo, no, pues yo no tomo, no, no, no tomabas, ahora vas a tomar. Bueno, y bueno, ya van a traer la comida, sí, pero tómate otro tequila. Oye, maestro, pero es que no tomo. No, no tomabas, ya te tomaste uno. Ya, ahora ya tomas. Tómatelo. Bueno, y luego llegó uno que había sido gobernador de ahí de Sonora, que no recuerdo su nombre, y lo reconoció. Y en ese momento se quitó el reloj que traía ese personaje de la política y le dice, maestro, le regalo este reloj. No, 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 no. No me vengas aquí con regalos ostentosos aquí delante de todos. Mira, te lo voy a aceptar, pero como cambio. Llévate el mío y tú dame el tuyo. Y eso es un cambalache. Para acabar pronto esa cena, esa comida se prolongó a la cena y debo de reconocer que el maestro Calderón Jaime, yo mido 1,80 y peso 82 kilos. Y el doctor Calderón Jaime es más bajito que yo. Sí. Pues me llevó al hotel, me acomodó en mi habitación y no obstante eso, al otro día, bien temprano, como a las 7 de la mañana, me dice, Eduardo, párate que tenemos también hoy actividad en el Congreso. Sí, 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 sí. Bueno, Fíjate que se me olvidaron dos gentes, que es el maestro Gordillo Paniagua y el ah, doctor Silva y Sosa. Silva y Sosa le fascinaba
porque además era, yo no voy a decir algo que no esté bien dicho, pero era muy enamorado. Y nos fuimos a un centro nocturno que se llamaba antes Cabaret, ahora se llama diferente, y se enamoró de una muchacha, y tenían 3 días una conferencia en Argentina de, de, de leucemia, y dice, tienes 48 horas para sacar ¿cómo se llama? Tu pasaporte, porque te vas conmigo a Argentina 15 días. Ah, Esto que usted no conoce a esta mujer. No, 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 pero la voy a conocer en estos 15 días. qué Y barbaridad. así podemos pasar toda la noche con respecto a todos estos maestros que, como bien dijo el doctor Loredo, Arturo, que yo respeto mucho, y a Calderón Jaimes y a Romeo, sí los conocí, pero no traté con ellos porque ya se habían ido al Instituto Nacional de Pediatría y no tuve mayor contacto con ellos, pero reconozco su trabajo y reconozco su paso por el hospital infantil. Yo creo que todo el mundo que pasó por el infantil tuvo que hacer su trabajo y lo tuvo que hacer bien y tuvo que aprender. Y no hay ninguno que haya fracasado. De una manera, se llevaran bien o se llevaran mal, todos hemos hecho nuestro trabajo. Y eso es lo importante. Y como les reitero, cuando pase el tiempo y ya no estás en tus mejores primaveras, hay que acordarse de uno, hay que acordarse de la gente que estuvo antes que tú, porque porque tú vas para allá. Yo ahora tengo 79 años, claro, parezco un chamaco, pero no dejan de ser 79 años. Y yo te agradezco mucho porque yo sé que me invitas aquí por razones que tú y yo sabemos. Y aprovecho para invitarles en junio de este año que la Academia Mexicana de Pediatría va a hacer un simposio sobre ética e inteligencia artificial. Es algo que va a estar muy bien, que va a estar muy bonito y que yo creo que no es el mejor, pero va a ser muy bueno y es miembro y todos son miembros de la Academia Mexicana de Pediatría, donde todos están. Muy bien, pero a ver, déjame seguir porque destapaste ahí un hueco gigantesco. Me hiciste recordar a Romeo Rodríguez, que junto con Cumate fueron invitados por mí a un congreso de infectología que dimos en 1982, aquí en Veracruz. Entonces ya hace un buen de tiempo. Y el maestro Cumate fue mi maestro de pediatría y después yo recibí clases ya de posgrado con el maestro Cumate. Y en una ocasión que coincidimos en San Carlos, en Sonora, me dice, le digo, maestro, ¿cómo está? ¿Fuiste mi alumno? Sí. ¿Cuánto sacaste? 7 de calificación. Ah, eras de los buenos. Sí, sí, sí. Dice, oiga, maestro, ¿se acuerda? Le digo, ¿de qué va a hablar? De la amibiasis. Le digo, oiga, maestro, ¿se acuerda de cómo nos enseñaba que el absceso hepático y que lo puncionábamos? Cállate, cállate, me vas a echar a perder la plática. Es algo de lo que quiero olvidarme. No, no, no me lo recuerdes. Y bueno, pues eso era lo que nos enseñaba, maestro, en ese. Sí, espero. Dice, no, ya me quiero olvidar de eso. Y entonces dijo algo muy interesante, dice, las verdades de hoy corren el riesgo de convertirse en las mentiras del mañana. ¿Sí? Entonces, Pero hay otra- que reconocerlas. sí. El doctor Romeo Rodríguez, después de haber sido director del Hospital Infantil de México y uno de los conocedores sobre estreptococo y fiebre reumática, que era un mal que estaba muy serio en la década de los 50 y 60 en México, la famosa ritmo de Courvoisier, de la doble lesión mitral y toda esta serie de cosas, eh, pues ya en tiempos de Calderón, él fue el jefe de asesores junto con Córdoba Villalobos, que era el secretario de Salud. ¿Sabes? Y creo que hicieron cosas muy interesantes. No digo que no hagan
los actuales, pero realmente fueron cosas que impactaron mucho porque ahora eh, toda mi formación como médico teníamos que aprendernos la fiebre reumática muy bien. Y actualmente, pues ha dejado de ser un problema. Los médicos actuales, algunos ni siquiera saben cómo se puede diagnosticar la fiebre reumática. Igual que hace con la reacción de Ruiz Castañeda cuando nos íbamos al servicio social, llevábamos la reacción de Ruiz Castañeda para hacer diagnóstico de tifoidea, que sigue siendo vigente, ¿no? Eh, Claro, pues parece tema histórico y no, pues fue gracias a Eduardo, grandes los maestros. muchachos, los muchachos no habían visto un sarampión hace 25 años. Sí, sí, bueno. No habían visto una tifoidea hace 25 años. Es verdaderamente complicado y complejo cómo caer en la falta de respeto de cosas que fueron útiles, así como hablas tú de la amibiasis o de la fiebre reumática. Sí, las, para la desgracia de este mundo, las enfermedades verdaderamente no desaparecen de la faz de la tierra. Sí se pueden controlar y hay mucha gente que se cura, pero si dejas de vacunar, si no enseñas lo que es un sarampión, una rubiola, si no lo haces, mandas a los muchachos a la guerra sin fusil. Y eso es muy grave. Sí, sí, bueno, yo creo que el mérito de estos personajes era que con las pocas herramientas que se tenían para diagnóstico, pues eran excelentes en la clínica. Y pues qué decir, voy a aprovechar que le voy a dar la palabra al maestro Arturo Loredo, que ha de haber conocido muy bien a Beltrán Brown, Alberto Peña, Rodríguez, en fin, muchos personajes que seguramente el maestro Loredo pues, los ha de recordar. Adelante, maestro. Teníamos en aquel entonces, pues yo llevo 55 años en el instituto. Yo iba a ser jefe de residentes en el Infantil de México, pero se abrió el hospital y el doctor Benavides llamó a siete médicos que terminábamos nosotros la residencia, pero de esos 7 solamente soy el único que quedó en el hospital, porque hay otros vivos, pero que se fueron a otros lugares. Pero bien, nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos algunos padecimientos que, que por alguna razón tuvimos la oportunidad de verlo frecuentemente. Sarampión, varicela, tosferina, que lo veíamos todos los días con Rodríguez Díaz ahí en el infantil. Bueno, pero fue avanzando, fue el cambio epidemiológico de las enfermedades, y entonces un día Ángelo Taranta, que era una fiera de fiebre reumática, dijo, la fiebre reumática se va a acabar cuando haya una epidemia de sarampión. Y hubo una epidemia ahí por 85 de sarampión y se acabó la fiebre reumática. Donato Alarcón, que era el jefe de inmunología en nutrición y que después fue director del mismo hospital, me decía, me puse a hacer estábamos haciendo un trabajo, porque yo quería saber por qué le daba fiebre reumática a un niño y por qué a su hermanito o su hermanita, que vivían en el mismo ambiente, no le daba. En aquel entonces estábamos muy en pañales. Clara Borodesky trabajaba algunos aspectos de inmunología, en fin, yo me les pegaba para tratar de saber, y me dijo Donato, pues no, que había mucha fiebre reumática, había, pero ya se cumplió la sentencia del doctor Ángelo Taranta que se iba a acabar esto y se acabó. Pero claro, como dices tú, en algún momento pueden encontrarse un caso de fiebre reumática y los muchachos no van a saber qué hacer, no van a saber diagnosticarlo. Lo que tienen que saber ahora es darse cuenta de que están ante un problema que no lo van a poder resolver, pero que lo deben de canalizar a un centro en donde sí lo puedan resolver adecuadamente. Y entonces, por ejemplo, ahora la tosferina, pues no saben qué hacer, pero como hicimos Romeo y Calderón, y nosotros cuando yo era residente y ellos tuvimos un accidente con la vacuna de DPT, y entonces muchos casos de tétanos, tétanos, y tétanos, y oye, tétanos, pero otro.
Entonces ellos se pusieron en contacto, muy abusados, con los infectólogos de Estados Unidos, y entonces ya se supo qué hacer y supimos cómo manejar una enorme cantidad de casos de tétanos post vacunar. En fin, son experiencias que hemos tenido y que debemos de transmitir a los jóvenes. Claro, ahora los jóvenes te ven si si no sabes manejar el expediente electrónico y si no tienes todo en el teléfono que ellos lo tienen, pues no, como que no. A ver qué es el diagnóstico de fulano, entonces ellos hacen ta, 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 y lo saben. Pero reconocerlo con la clínica, entonces es lo importante. Ahora yo estoy señalando que la pediatría debe tener un cambio en donde debemos de tener una visión epigenética. Eh, ¿Por qué? Clínicos debemos de ser, pero clínicos de veras, de entender qué es lo que está pasando. Luego después conocer el ambiente familiar, el ambiente del barrio donde están, para poder saber el aspecto social del padecimiento que está teniendo ese niño y la genética. Ahora estamos necesitando obligadamente que invertir con la información que tienen ellos para poder entender por qué hay leucemia, por qué hay linfomas, por qué hay otros tipos de cáncer, por qué hay una serie de enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente? Y entonces, por ejemplo, el río Lerma, que parece ser que está muy contaminado en el curso o en su transcurso por el Estado de México, hay muchos, o más, un número importante de niños con leucemia. ¿Qué tiene que ver eso? Pues tenemos que ver cómo, entonces tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en ese ambiente, pero ¿quién nos va a dar esa información? El trabajador social. Yo hablo con ellos y les pregunto, ahora no nos digan que la familia que tiene que decirnos los aspectos sociales, porque nosotros estamos muy lindos con nuestra bata ahí en el hospital, y ellos exponen su vida, fíjate, su vida, su salud, Sí, los corretean los perros, les llueve, las terregales, los asaltan, y nos vienen a decir cómo está el ambiente en donde vive ese niño que tiene este padecimiento y que nosotros ni sabemos. Entonces, yo creo, aprovecho para decirles esta, esta cosa nueva que se me ha ocurrido por lo que estoy viendo actualmente, que bueno, tenemos que regresar a la pediatría de los 60, 70, 80, nosotros estuvimos ahí, y ver lo que está ocurriendo aprovechando el avance de la tecnología. Ahora los chicos, los jóvenes, no pueden hacer un diagnóstico si no tienen una tomografía, una resonancia, un ultrasonido, una que es que, y a ver la clínica me dijo, aquí, ¿qué? No, pues es que no, porque yo ya con la tomografía lo hago. Y si estás en Tinguintín, ¿qué vas a hacer? Ahí no hay eso. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Ah, pues lo mando al Instituto Nacional de Pediatría o al Infantil de México. No, no, se trata de que tú seas médico de veras. Y ahora con lo que sé ahora, que bueno, ya son 55 años, ¿cómo me hubiera gustado saber eso cuando hice mi servicio social en San Pedro Martos? ¿Cómo los envidio a ustedes que estuviste allá en el río Grijalva, en la granja, yendo a hacer el trabajo social? Y tú que estuviste, Eduardo, en diversas partes, el doctor Silvestre Frank me decía que estuvo en Zacatepec, en Morelos, haciendo cómo el mosquito les daba malaria a la gente y cómo estuvo trabajando con eso. Bueno, todas esas cosas que yo no hice, pero no tuve esa... mi obsesión era prepararme para pasar el examen, recibirme y entrar a hacer pediatría al Hospital Infantil de México. Porque una cosa que pues le pedí al doctor Mario Atorroya, que él fue pediatra de nosotros, cuando nos dijo un día, quiero venir a esta casa, pero no a ver enfermos, quiero ver a uno que esté sano y que pueda hacer cosas buenas. Entonces le dije a mi mamá, oye mamá, ¿qué tal si invitamos al doctor Atorroya? Pues invítalo, a ver si viene, y que va. Y ya yendo allí, pues ya le dije, oiga, necesito entrar a la infantil de México, quiero entrar a la infantil de México, búscame y te voy a dar una carta. ¿Y qué creen? Que entré.
y desarrollé una actividad profesional muy interesante y como dije al final, iba a ser jefe de residentes. Ser jefe de residentes, Manuel, ¿te acuerdas? No es cualquier baba de perico, había No, que no, no, no. Ser bajarse. jefe de residente es casi ser Dios. Pero Pues, dije, no, me voy al nuevo hospital sí, y no me arrepiento porque hice una carrera, he hecho una carrera muy así es. interesante en medicina interna. Y bueno, ya no les platico lo que después de Markovich, con el niño maltratado, todo lo que hemos desarrollado, que se puede hacer muchas cosas. Estoy trabajando en cómo se puede replicar, cómo se puede manejar la replicación transgeneracional del maltrato infantil, modificando el comportamiento de los genes que entran en la violencia. Imagínate nada más. Sí, bruto. Estoy haciendo esas cosas, Eh, pero Y bueno, no sé si viste, yo busqué una foto de Jaime, pero no hay fotos de Jaime porque por su problema que tuvo. Y entonces puse un violín, porque sí, Jaime, aparte de ser un extraordinario pediatra, infectólogo pediatra, era un concertista de violín exacto. verdaderamente extraordinario, como casi todos médicos de la comunidad judío-mexicana o judía, que tienen una gran pasión por la ciencia y por la música y por el Sí. arte. Así que yo, por esa razón, puse un Un violín. violín, sí me di cuenta que pusiste un violín ahí, muy interesante. Jaime era, pues, cuando un día me lo encontré, allá a principios de los, ¿qué sería? 70, 70, no, final de los 70, principios de los 80. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy viendo lo del niño maltratado, que quién me platicó un rollo. ¿Qué es eso? Le dije, ¿qué es eso? Ya me explicó. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues estoy haciendo inmunorreumatología. No sabes qué interesante está esto. Y bueno, al terminar mi gestión como subdirector general médico del instituto, entonces decidí fundar la clínica del niño maltratado y me decía el doctor Frank, órale Arturo, me parece muy bien, haz esto, trabájale. Y crecimos de una manera sensacional en 10 años. Ahora los muchachos crecen en 20. En 20 años hacen la clínica de Somares, la clínica de quien se queda, la clínica, necesitan 20. Nosotros llevamos 10 años y convertimos a México en un lugar que se trabajaba de a de veras el maltrato infantil. Un día el doctor Kumate me dijo en una visita que me llevó el director del hospital, Hernández Varela, me llevó y dice, va a hablar de medicina interna, sí, doctor, pero no se puede pasar porque el doctor, si se pasa, se pone furioso. No, doctor, no se preocupe. Yo lo controlaba, ¿ve? Pero como lo vi tan entusiasmado al doctor Cumate y a Gonzalo Gutiérrez Trujillo, entonces que me pasé a propósito del tiempo y que no se levantan. Y ya total, al final me dice, a ver, doctor, venga para acá. ¿Qué? En lugar de trabajar tanto por el maltrato a los niños, trabaje por el maltrato a los adultos, los otros, los casados. Sí, doctor. Bueno, pues Pues tantas cosas que tiene esas cosas. definitivamente que hay tanto por hablar. Ahorita me hicieron recordar al maestro Pinito Alemán cuando hablábamos acerca de la fiebre reumática, porque luego vinieron unas cepas nefritogénicas del estreptococo y acerca de la Bueno, Rich, glomerulonefritis estreptocócica. Y así nos podemos seguir eso de los factores epigenéticos y ahora el CRISPR y la edición genética, pues son cosas con las que vamos a tener que vivir y ya son una realidad, igual que la inteligencia artificial. Lo he dejado, pero hace unos comentarios muy interesantes el doctor Carlos Benítez Pineda de Chihuahua. Dice, ¿qué mensaje dan al médico en formación que antes de realizar una historia clínica a un paciente solicitan estudios de laboratorio y gabinete para realizar diagnósticos sin contacto con el paciente? Con los avances de la ciencia, medicina y tecnología, los médicos se han humanizado o deshumanizado. Bueno, mire, doctor, como bien dijo Eduardo, yo soy el comisionado estatal de conciliación y arbitraje médico en Tabasco. Y quiero decirle que de cada 15 expedientes que vemos, en 18 la historia clínica está mal hecha.
el expediente clínico no está perfectamente hecho. Y cuando nosotros damos un diagnóstico de las cosas que se hicieron mal, por ley obligamos a los médicos, a los hospitales, a las clínicas privadas, de tomar un curso de todos aquellos errores que tuvieron en la historia clínica y en el expediente clínico. No es posible que los médicos no firmen sus notas. No es posible que no haya una correlación entre el trabajo de las enfermeras con el número con la cantidad de excretas o de orina, o si se tomaron o no se tomaron los exámenes. No les importa. Es verdaderamente desgastante estar en eso y no nos vamos a cansar. El año que viene, el año pasado, dimos 11.400 cursos, 11.400 cursos a la medicina institucional y privada. Y no me voy a cansar, porque un día de estos va a ser mi bisnieto el que va a ir a consulta y no lo van a tratar bien. Así lo decía Kumate: deme su dirección, doctor, para que yo no vaya a su consultorio. De tal manera de que no es posible que no pongan las cosas, que no escriban las cosas, no es posible que no tengan ortografía, no es posible que haya una falta de respeto de tal magnitud de un ser humano. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Loredo. Cuando no saben algo, agarran la máquina y teclean, y eso no es que esté mal o esté bien, pero tienen que pensar, tienen que tocar, tienen que oler. No hay otra cosa. Yo en algunas pláticas digo: ¿a qué huelen los loquios? Entonces todo el mundo se queda pensando: pues a loquios, le digo. Los loquios huelen a loquios y solamente lo sabes cuando los hueles. Y cuando no huelen a loquios, está infectada esa mujer. Y entonces tú tienes que tomar acciones para evitar que tenga un problema más grave. Pero si tú no hueles, no haces el diagnóstico, porque el diagnóstico no es con tomografía ni con resonancia, es con la nariz. Bueno, Araceli Silva Angulo, de la Ciudad de México, dice: buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Manuel Fernández. Trajo recuerdos de personajes, leyendas de la medicina. No los conocí personalmente, pero muy admirados. La doctora Froilán Guerrero, de la Ciudad de México, dice: así es, excelentes médicos que han dejado huella en sus libros de infectología, del doctor Kumate. Excelente recorrido, doctor Manuel, y su liderazgo para la enseñanza médica. Muchas gracias. Pues estamos llegando casi al final, y pues es interminable la lista de personajes. Para algunos que tuvimos el privilegio de convivir y compartir un tiempo, fue maravilloso. Eh, Cuando a mí me pregunta gente que me conoce, me dice: oye, ¿tú tuviste clase con Kumate? Sí, sí, sí. ¿Y cómo era Kumate? Le digo: bueno, ya lo ves cómo era de pulcro cuando daba conferencias. Era terriblemente durísimo como profesor, y así muy, muy bravo. Y muy bravo, sí. Entonces, yo quiero pedirte, no sé si Carlos, ¿quieres el uso de la palabra, Carlos Benítez? No, doctor, nomás estaba viendo lo de la cámara. No, Ah, no bueno, vengo. bueno. Entonces, te Bonito. quiero pedir, Manuel, si nos puedes dar un Espérame mensaje tantito, final. estoy en una conferencia. Y bueno, sí, cómo no, Eduardo Antonio. El mensaje es que hace muchísimos años mi papá me dijo que a la única persona que no se le podía engañar era un médico, que los médicos sabían todo, que no habían formas de esconder algo, que porque y entonces yo decidí por eso ser médico, porque si los médicos saben todo, pues entonces yo quería saber todo. Yo creo que es muy importante lo que decía Arturo desde el punto de vista de lo que es la sociedad, de lo que es las comunidades. Ahora que estamos
volteando a ver a los pueblos originarios. Ahora que estamos teniendo una gran cantidad de escuelas de medicina, yo lo único que quiero y pido es que los médicos entiendan que las tomografías, las resonancias, no es ni el principio ni el fin de nada. Es un conjunto de cosas, pero cosas que suceden y que se tienen que observar, tocar, oler. El que no lo haga y se va a equivocar más veces. Y no, la gente que confía en nosotros no nos da la opción de decir, bueno, a lo mejor en la tercera consulta. No, uno tiene que ser respetuoso desde la primera consulta, porque la gente hace un esfuerzo para pagártela, o la gente que va a la seguridad social hace un esfuerzo por estar 1 hora o 2 o más esperando que le toque su turno. No se trata de que yo sepa más o menos, se trata de que tú degustes, los médicos jóvenes, los viejos, degustemos de la medicina de una manera verdaderamente interesante, inteligente. No se trata de ser famoso, se trata de ayudar. No hay mejor cosa que ayudar. No hay el punto al final es ser feliz. Y la felicidad no se encuentra en la presión, la felicidad no se encuentra en el pleito, la felicidad se encuentra cuando tú la generas, cuando tú puedes ayudar a una persona a caminar, cuando tú puedes ayudar a una persona a sacar un bebé en una cesárea. No es posible que las gentes digan, yo tengo 3 cesáreas en donde me llevo los ureteros. No es posible que eso sea así. No, es que entonces no estudiaste anatomía o técnica quirúrgica, no lo hiciste y tienes el desenfado de decir que van a ser pacientes que te cortan los ureteros porque no te fijaste. No se trata de ser perfeccionista, se trata de ser decente en nuestro trabajo. Cuando tú vas a comerte un helado de estos que hacen en el Estado de México, muy ricos, no te dan un helado de fresa por uno de piña, te dan uno de fresa. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué los médicos no podemos ser honestos en ese sentido? Si no sabes, Arturo, algo, pues no sé, pero el doctor Romeo sí sabe, mira, este es el teléfono de él, háblale. No pasa nada. Y esa gente te va a agradecer toda la vida que tú lo pusiste en el camino de la solución del problema de su vida. Y eso es lo que mucha gente hace. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que hay que dejar de odiar a la gente, hay que ser más amables y hay que ser feliz. Hay que reír más. Yo creo que es importante eso. Gracias. Muy amable, Manuel. Ya para terminar, fíjate que de los principios de los derechos humanos de cualquier persona, pues son 4: el trabajo, la educación, la salud y me falta uno. Eh, a ver, trabajo, educación, salud y lo de la violencia, ¿cómo está? Y seguridad. Entonces, el maestro, que mañana es Día del Maestro, pues se encarga de la educación. Pero en el caso de los médicos nos encargamos de la educación y de la salud. Y cobra una dimensión un poco especial y decía uno de mis maestros, la mejor manera de aprender es enseñando. Pero la mejor manera de volverte un maestro es investigando para tú hacer tus propias reflexiones y enseñar tu experiencia con una base científica. Entonces, quiero felicitar para el día de mañana a todos los profesores, a todos aquellos que enseñan de cualquier rama, especialmente, claro, de los médicos y más específicamente de los pediatras o la pediatría. Mis felicitaciones y agradezco
al académico doctor Manuel Fernández Torrano su participación en esta videoconferencia a mis maestros en nombre de la Fraternidad Médica de la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto.